Estamos en I99 FM. Gino Conejo, querido amigo, por favor. Claro que sí, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Ecotec, ¿no? De la Universidad Ecotec. Y antes de ir con Javier y con Jaime, ¿no? Para que formulen las preguntas, porque lo invitamos para hablar de las estrategias para mejorar la producción en nuestro país, lograr la tan anhelada reactivación. Vale la pena, ¿no? Ante estos cruciales momentos que vive la patria, Gino, escuchar su mensaje, ¿no? Porque yo leía algo que usted había escrito, ¿no? En una parte de su tuit decía: para responder adecuadamente a las realidades concretas de hacer la guerra, entre comillas, o de proteger a los ciudadanos y combatir el delito, entre comillas, las instituciones, organismos y agencias estatales deben configurarse y organizarse de manera inequívocamente especializada. De alguna manera hay que enfrentar integralmente este asunto de la inseguridad. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Alberto. Muy buenos días, Eduardo, Jaime, Javier. Muchas gracias por la cordial invitación a esta importante radio del Ecuador, y un saludo fraterno a todos los ecuatorianos que me están escuchando esta mañana. Antes que nada, mi solidaridad para las familias de los reos que han fallecido justamente por los decesos y los terribles acontecimientos que han suscitado el fin de semana. Bueno, como lo manifestabas, mi estimado Alberto, indiscutiblemente hay que tener claro algo, una premisa sustancial. Una sociedad está integrada por individuos, por personas, y para que esa sociedad pueda vivir en armonía, pueda tener equilibrio, paz y pueda desarrollarse, tiene que tener un árbitro que las pueda controlar, que pueda regular, que pueda direccionar, motivar, fomentar, lógicamente, las actividades entre esos individuos. Y ese árbitro es el Estado. Y el Estado tiene el deber sustancial, imperativo, obligatorio, de dar seguridad al territorio ecuatoriano. Por lo tanto, ese es uno de los objetivos principales que el Estado ecuatoriano tiene que ejercer dentro de sus funciones y potestades en términos de gobierno. Recuerden ustedes que un Estado tiene que tener políticas de Estado propiamente dicho, que son a largo plazo. ¿Cómo usted se va a ver de aquí 5, 10, 15 años? Es como que maneje un carro y ponga las luces largas. Y así mismo, cuando entra un gobierno, tiene que ejercer las políticas de gobierno que van en consonancia con esas políticas de Estado. Que es como que usted ponga las luces cortas de un carro para efectos que pueda ver lo que hay que hacer a priori, que es la misión. Por lo tanto, si usted no tiene algo sustancial, que siempre lo he dicho en la mayoría de mis entrevistas, que recuerde usted que para que un Estado pueda tener legitimidad social tiene que cumplir 3 principios básicos fundamentales. Primero, ser transparente. Segundo, tener rendición de cuentas, fundamental. Y tercero, evaluación de las políticas públicas. Ahora, ¿por qué manifiesto esto? Porque lo que estamos viviendo en el Ecuador es algo reiterativo, porque lo que se está viviendo en el Ecuador, y mi estimado Eduardo, sí, yo lo catalogo como un genocidio por omisión, porque hay una omisión gubernamental por la inacción que se está ejerciendo justamente en las penitenciarías, de tal manera que este tercer elemento sustancial que he hecho referencia, que es la evaluación de las políticas públicas, eso es parte de los principios de la buena gobernanza. Cuando uno hace una política pública, cuando uno emite una ordenanza municipal, cuando uno emite una ley, un decreto, no solamente tiene que emitirla de carácter empírica, por las circunstancias coyunturales que se puedan presentar. No, hay que tener también un método científico de análisis y de evaluación ex ante, que es lo que ha pasado previamente, evaluar, tomar decisiones, intermedio y ex post. Aquí lo que estamos viendo es, lógicamente, analizar solamente el efecto. Señores, las causas no las estamos atacando y lógicamente estamos viendo, y es lamentable, porque estos hechos efectivamente nublan de pronto cualquier acción de gobierno. Entonces, y generan un perjuicio general, institucional, y genera lógicamente una incertidumbre. Ahora, la ciudadanía ecuatoriana tiene temor a salir. Totalmente. La ciudadanía ecuatoriana... Miedo social. Por supuesto, no pues, las familias no pueden ni siquiera salir a comer los fines de semana con sus hijos, con sus familiares, etcétera, porque tienen miedo que puedan las bandas delincuenciales cometer atrocidades como se está viendo en las penitenciarías. Entonces, aquí tiene que cumplir un papel fundamental la política pública, y si no ha sido evaluada, tienen que hacerlo, pues. Y si no tienen personal especializado, como le he hecho referencia, que usted leyó mi tuit, Alberto,
Para atender casos de especialidad como tal se necesita gente preparada para aquello, y si el Ecuador no tiene gente preparada, hay que entrenarla y hay que traer efectivamente expertos, sean de Colombia, sean de Israel, sean de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no saben tomar decisiones para circunstancias excepcionales, por así expresarlo, hay que lógicamente hay que buscar la asistencia. De ahí que vale la pena acotar, Javier, ¿no? El hecho de que anhelamos los ecuatorianos, que es la reunión que se va a dar este mediodía en la gobernación con todos los representantes del Estado, sea fructífera. Jaime. ¿Qué tal, Miguel Alberto? Gracias. ¿Cómo le va a Gino? La verdad es que escuchándolo, le voy a decir esto con el debido respeto. Es muy fácil criticar desde afuera, pero tomar las decisiones desde adentro es más complicado. Una cosa es con guitarra, otra con violín. Muchas personas que están fuera de las instancias gubernamentales son quienes critican con arduamente al gobierno, pero realmente estar sentado en ese lugar debe ser complicado. La pregunta es prácticamente más allá de las políticas públicas, porque eso es, lo voy a ser honesto, eso es literatura. ¿Cómo hablaría usted, o cuál sería el enfoque que podrían darle, o cómo colaborar desde el punto de vista como ciudadano que está fuera del ámbito gubernamental para que justamente se cambie o se haga algo internamente para lograr, digamos, bajar un poco esta crisis? Que esta crisis carcelaria se da en un momento dado en donde la Constitución de la República es interpretada por la Corte Constitucional para que las fuerzas públicas sean prácticamente maniatadas y no pueden entrar a un centro. Igual sucede en las calles de nuestra ciudad y de nuestro país. Estamos en indefensión porque las garantías constitucionales están garantizando los derechos de los victimarios y no de las víctimas. La sociedad, la comunidad está por debajo de esos derechos individuales, y eso es lo que está mal y eso es lo que hay que cambiar a mi modo de pensar. No sé qué piensa usted, don Gino. Sí, muchas gracias, Jaime. Bueno, efectivamente, usted ha mencionado algo que yo lo he citado en términos de evaluación de la política pública. Si es que los predecesores, si es que los ejecutivos en términos de la acción de la política pública que han ejercido, si la Constitución, si las leyes tienen vacíos, tienen entropías negativas, tienen lamentablemente cortapisos para ejercer un buen seguimiento, control en términos de seguridad, hay que tomar decisiones, pues, estimado Eduardo. Mire, la buena gobernanza versa entre la relación policéntrica entre el Estado, el mercado, que es el sector privado como tal, y la sociedad civil, que son los individuos, las personas, la academia, etcétera. Si me pregunta, ¿qué puede hacer la academia? Muchísimo. Si la academia están lógicamente los investigadores, en la academia está efectivamente las personas que investigan por medio del método científico como tal. Si es que el gobierno tiene carencia en términos de evaluar las políticas públicas, que haga convenios con la mayoría de universidades para que evalúe la política pública y para efectos que se puedan tomar decisiones en términos de ocultar todas las salidas propositivas que se puedan generar. Pero lo que le manifiesto es que la política pública, si no se evalúa perennemente, solamente estamos analizando las causas, los efectos. Usted manifiesta que puede haber un cuello de botella en términos legales. Bueno, y si hay un cuello de botella en términos legales, efectivamente nos vamos a quedar cruzados y el Ejecutivo no va a poder hacer nada. No, señor. Es lo mismo que he manifestado, por ejemplo, si la alcaldía de Guayaquil no tiene dentro de sus funciones la seguridad, se queda a brazos cruzados. No, señor, hay que ser propositivos, no solamente reactivos, sino hay que ser proponentes y no solamente hay que ser espectadores, sino actores. Por lo tanto, está bien que se convoque a una reunión donde las partes interesadas puedan lógicamente opinar, tomar decisiones, etcétera, pero tiene que ser perenne en términos de la rendición de cuentas para que la política pública sea efectiva. En política pública se mide el impacto del objetivo que se tiene que ejercer como tal. Y si es que efectivamente estos episodios que han suscitado no se ha evaluado de manera correcta el impacto de la eficacia de la estrategia que están tomando, entonces tienen que cambiar, pues. Es como decía Albert Einstein, si queréis que todo siga siendo igual, sigue haciendo lo que haces. Entonces, si queremos cambiar haciendo lo mismo, eso se llama insensatez. Hay 5 cualidades fundamentales de un líder en términos de política pública, de gobernanza, etcétera. La sabiduría, la disciplina, la sinceridad, la benevolencia
y lógicamente el conocimiento como tal de los equipos que te están trabajando o están colaborando para tomar decisiones. Pero el Ejecutivo, el Ecuador entero desea y aspira que efectivamente se tomen las mejores decisiones porque somos ecuatorianos. Entonces, pero si nos estamos dando cuenta de que estamos dando vueltas en círculo sin saber qué hacer, entonces algo está pasando, pues, a las personas que están interactuando, que están gestionando, que están tomando decisiones, no están ejerciendo la política pública como se debe hacer en términos de impacto para medir la eficacia, o hay que efectivamente hacer una renovación del mismo. O sea, aquí esto es sencillo, mi estimado Jaime. Si es que el pueblo ecuatoriano tiene gobernantes, sean locales en términos de alcaldía, sean regionales en términos de prefectura, sean nacionales en términos de ejecutivo de presidencia, no toman decisiones y ejecutan las necesidades de una ciudadanía como tal, entonces la ciudadanía tiene que comenzar ya a alzar su voz en términos de participación, que es un principio fundamental. El Estado de Derecho es básico para que una nación pueda desarrollarse. Pero con estos acontecimientos, mi estimado Alberto, mi estimado Jaime, si el Ecuador necesita crecimiento, si necesita prosperidad, si necesita desarrollo, si necesita atracción de inversión extranjera directa, ¿usted cree, hasta por elemental lógica, que va a ahuyentar pues esos procesos inherentes sustantivos de desarrollo y crecimiento de una nación? Por lo tanto, el clima en términos de negocios en el Ecuador es nulo. Aquí no se puede hacer negocios en el Ecuador, porque se genera una incertidumbre que de pronto la gente dice, voy a esperar qué va a pasar. De pronto el gobierno está tomando decisiones acertadas, desacertadas, qué va a pasar más adelante. Entonces la gente se aguanta y eso no es positivo. Aquí efectivamente he tenido la oportunidad de poder educarme en muchos países, en Europa, Estados Unidos, etcétera, en América, y he tenido la oportunidad de ver el clima de los negocios de estos referidos países. Hasta te estimulan, te desarrollan, te motivan de hacer negocios. Y acá existe lo contrario. Lamentablemente se está generando un terror sistémico, se está propiciando lamentablemente un temor hasta para salir a las calles. Entonces eso no es saludable. Efectivamente lo que se requiere, y como lo había manifestado, el principal objetivo también de un Estado frente a la ciudadanía, frente a una sociedad, es dar seguridad en el territorio ecuatoriano. Entonces, eso no es soslayable ni es negociable. El Ecuador tiene que utilizar las herramientas en términos de política pública ipso facto para poder, lógicamente, implementar su política pública de seguridad a como dé lugar. Esas son las decisiones en términos de riesgo, en términos de liderazgo, en términos de cambiar la situación actual. No podemos estar en el vaivén, no puedo actuar porque de pronto esto me va a generar efectivamente una circunstancia de derechos humanos, etcétera, y por otro lado continúa un genocidio por omisión, un exterminio por omisión. Entonces, adoptar una postura. Por supuesto, la que tengas que adoptar. Mire, los líderes tienen que tomar decisiones, indiscutiblemente, sean acertadas o desacertadas, pero tienen que tomar decisiones y ser responsables con esa decisión que van a tomar como tal. Y la historia los juzgará. Y el pueblo los aceptará o los rechazará. Pero esa es la posición en términos hasta de doctrinaria para poder ejercer justamente las acciones de un gobierno que necesita. Entonces, pero si estamos en el vaivén, si estamos de pronto el que no puede actuar, si estamos de que se exterminen lógicamente los reos en las cárceles, etcétera, entonces hay una inacción que se requiere tomar decisiones. O sea, aquí no estamos criticando, estamos siendo propositivos y constructivos, porque hay que efectivamente ejercer el poder de gobernar, pero correctamente, para efectos que pueda efectivamente generar bienestar y desarrollo en la sociedad. Y vuelvo y repito, si el Estado necesita articular, desarrollar, fomentar la atracción de inversión extranjera directa, que venga las empresas para que haya empleo, etcétera, no vamos a hacerlo con problemas sistémicos por falta de seguridad. Entonces, aquí hay problemas efectivamente que son propios de la corrupción, que son culturales, estructurales, institucionales.
Entonces, que son arraigados también con estos problemas de seguridad. Recuerden que aquí hay narcotráfico, presencia de carteles, microtráfico, corrupción, leyes prodelictivas, sistema de justicia también dudoso. Exacto, entonces son unas circunstancias que tienen que ser evaluadas, que tienen que ser efectivamente chequeadas, y hay que darle una respuesta para cada tema para ir subsanando este proceso. Pero, sí. Perdón que le interrumpa, le doy el paso a Javier Segarra, que también se nos va el tiempo, y por eso es que tengo que cortarlo un poquito. Encantado. Simplemente, siempre y cuando los intereses únicos o individuales no estén por encima de los comunes, ahí va a cambiar el país. Le doy paso a Javier Segarra para que siga la entrevista. Muchas gracias, Gino. Gracias a ti. Gracias, Jaime. Gino, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Resulta entonces ingobernable este país? Buena pregunta. Repítame de nuevo, no lo escuché. ¿Resulta entonces ingobernable este país? No es ingobernable. Entonces, recuerde usted que uno, cuando asume el poder, asume todos los pasivos y problemas que recaen justamente en esa gestión. Y todo administrador público tiene que resolver problemas, que son situaciones por resolver. Por ende, están ejerciendo, lógicamente, una candidatura a elección popular y por ende tienen que resolver aquello. Pero si no lo resuelven, estamos viviendo un estado de incertidumbre, se pueda concretar un estado de crisis perenne, recurrente, y eso no es factible. Recuerde usted que todas las crisis también son oportunidades en términos de decisiones. Entonces, se pueden tomar decisiones, pero eso requiere gestión recurrente. Nada es estático, todo es dinámico, nada es perfecto, todo es perfectible. Por lo tanto, todo se puede mejorar, todo se puede cambiar, todo se puede transitar para tomar decisiones de beneficio institucional y beneficio, lógicamente, de la colectividad. ¿Y qué decisiones se debe tomar en estas circunstancias que vive el país? Porque desde el punto de vista constitucional no tiene las herramientas necesarias para tomar una decisión, Bueno, de lo que le escuché, ¿qué decisiones? Mire, cuando un problema es reiterativo y efectivamente no se ha solventado, es porque las decisiones que se han tomado no han sido las más acertadas y por lo tanto tienen que ser evaluadas, como lo he dicho. Si esto es un problema carcelario, hay un foco de corrupción en los centros penitenciarios. Entonces hay que analizar todo el proceso desde entrada y de salida. Hay que efectivamente generar máxima seguridad. Hay que ver todos los cuellos de botellas que se puedan lógicamente ejercer. Hay que invertir recursos para potencializar lógicamente los centros penitenciarios. De tal manera que hay que también aprender de las estrategias foráneas. Lógicamente que países hermanos han tomado decisiones también drásticas, pero en términos de control. Entonces, si tienen que separar, lógicamente, a los reos, tienen que separarlos, pues si tienen que construir nuevas edificaciones en términos carcelarios, tienen que hacerlo, pues. Y no solamente eso, hay un proceso donde el reo tiene que mantenerse ocupado, el reo tiene que trabajar, el reo tiene que devengar lo que el Estado está invirtiendo en él en términos de seguridad y alimentación. Tiene que hacerlos trabajar el Estado para que sean productivos. Y no solamente eso, tiene que también educarlos. ¿Por qué? Porque tienen una formación. Tu parte, pues, ¿no? Exacto. Un académico. Mire que el reo tiene lamentablemente una circunstancia de exclusión social, producto de la falta de empleo, producto lamentablemente de los carteles internacionales, etcétera. Y es un proceso donde primero tienen que el Estado analizar todas estas aristas, poner la máxima seguridad de los centros carcelarios, invertir en infraestructura de seguridad de los centros carcelarios, pedir asistencia internacional en países que ya han transitado estos inconvenientes, como Israel, como Colombia, como Estados Unidos, etcétera, donde hay especialidades en términos de la seguridad que son recurrentes y se necesita esa asistencia. Asimismo, estos reos tienen que tener una capacitación y una educación para reinsertarlos socialmente, porque si no, ellos salen de nuevo a la sociedad a delinquir y es un círculo vicioso de nunca acabar. Por lo tanto, sí hay soluciones, pero las soluciones son en términos de un accionar proactivo, pero si no lo hacemos, va a continuar un exterminio, un genocidio que lógicamente a nivel mundial nos va a causar un problema institucional y eso tiene que enfocarse en función de la toma de decisiones y
hay muchas actividades por hacer, pero se necesita tomar decisiones, y las decisiones muchas veces puedan generar también un efecto político, pueda generar también un efecto en la ciudadanía, etcétera. Pero el Ecuador entero y la ciudadanía ecuatoriana agradecerán a cualquier gobierno que pueda otorgar seguridad, paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque los empresarios necesitan eso para poder tener un clima de negocios recurrente. No hay nada sin seguridad. Sin Así seguridad es. no hay nada. Totalmente de acuerdo. Exacto. Javier, No era esas dos inquietudes, Eduardo. Alberto Quintana Vera. Sí, por supuesto, y esto va en la línea, ¿no? En la línea de lo que hablábamos, porque desde hace tiempo se viene hablando de la necesidad de que se establezcan acá estas estrategias para poder lograr mejorar la producción en los diversos renglones productivos, ¿no? Es necesario apuntalar el tema de las plazas de trabajo, ¿no? Recuperar las perdidas, crear nuevas para ese nuevo nicho de jóvenes que también ya han salido de establecimientos educativos secundarios, por ejemplo, y ahorita están abocados a conseguir trabajo. Y en esa perspectiva le quería preguntar, Gino, básicamente, ¿cómo ve aquello, no? Amén, a pesar de la influencia que tiene, ¿no? Este tema de inseguridad, la crisis carcelaria y todo ello, igual tiene sus repercusiones en este tema del cual estamos hablando, ¿no? Sí, mire, el Ecuador está a gritos, pide efectivamente políticas públicas que puedan fomentar, desarrollar el empleo. Mire usted, yo recientemente, hace 4 semanas, hice un requerimiento para tener una secretaria de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales. Por las redes sociales, utilizando las tecnologías de información. ¿Sabe cuántas personas aplicaron para el cargo de secretaria de la facultad? 1.800 personas. ¿De verdad? 1.800 personas para el cargo de secretario de la facultad. ¿Qué refleja eso? De las cuales me tomé la molestia de poder revisar, claro, hojas de todos vida, los currículos, trayectoria, etcétera, y elegir, entrevistar los seleccionados y elegir la persona idónea como tal. Y de todo perfil, con grados de maestría, etcétera. Pero, ¿cuál es el reflejo entonces? El reflejo es que existe una alta demanda, oferta de empleo, que la demanda para insertar los empleos no existen en el Ecuador, y por lo tanto existe desempleo. Entonces, alta informalidad. Esa informalidad efectivamente genera circunstancias también negativas para el Ecuador, porque el informal no tiene las garantías, digamos, los requisitos, un historial crediticio, etcétera, para acceder a un crédito, semilla, etcétera. Lamentablemente en el Ecuador las tasas de interés son muy elevadas. En el Ecuador, si queremos fomentar, desarrollar, articular los emprendimientos, un joven que sale de la universidad, usted no le puede dar un crédito del 9, del 10%. O del 16% un crédito de consumo. Sí, no, pues, usted claro, tiene que darle un crédito del 2%, porque ese joven va a iniciar un emprendimiento que es muy probable que su primer emprendimiento pueda fracasar, pero el segundo y el tercero tenga el éxito, etcétera. Entonces, son decisiones que se requieren efectivamente en términos de estimular y fomentar un clima empresarial. La tasa de interés es básica y fundamental. Imagínense ustedes, si ustedes tuvieran las radios, acceso a una tasa de interés del 2%. Estoy seguro que pusieran la radio y dieran cobertura a nivel nacional, etcétera, sí, porque de pronto hay políticas públicas que hagan que su negocio se pueda desarrollar y pueda ser más próspero, etcétera. Y lo mismo para todos los negocios. Entonces, el Estado tiene un problema estructural. Primero, tiene que luchar para crear institucionalidad, que es el Estado de Derecho. Entonces, cuando no hay Estado de Derecho, o sea, donde no se respetan las leyes imperativas y usuales, la inversión no viene. El Ecuador está en últimos lugares con Venezuela en América Latina. Y fíjense ustedes que en los últimos 6 años, el Ecuador solamente ha recibido un promedio de 6.000 millones de dólares. Perú ha recibido un promedio de 37.000 millones de dólares. En inversiones. En inversiones extranjeras directas. Colombia ha recibido un promedio de 79.000 millones de dólares. Chile ha recibido un promedio de 68.000 millones de dólares en los últimos 6 años. Y Ecuador, solamente 6.000 millones de dólares. En 6 años. En 6 años. Qué bárbaro. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina. Entonces imagínense ustedes si efectivamente en términos estructurales el Ecuador no genera esa motivación o estímulo para que venga acá las inversiones. Ahora con todo lo que está sucediendo es más complejo.
Entonces, y encima, recordemos los déficits fiscales que tiene el Estado ecuatoriano. Se estima que para el 2022 tiene 9.768 millones de dólares en déficit fiscal. Ya ha hablado el ministro de Economía que para el próximo año va a emitir bonos internos por 4.726, va a tener bonos externos por 1.200 millones, etcétera. Espera, lógicamente, ahora con la reforma tributaria recaudar 1.500 millones para el próximo año, etcétera. Igual tendrá un déficit fiscal efectivamente 2.500, 3.000 millones de dólares, etcétera. Pero aquí y nos volvemos a un círculo vicioso que efectivamente usted sabe muy bien que al momento que le quita dinero al ciudadano va a contraer la demanda, porque si eleva los impuestos, efectivamente le quita dinero pues, al ciudadano que puede invertir en actividad productiva como tal. Y eso no solamente contrae la demanda, sino que también desestimula efectivamente el desarrollo en términos empresariales. Entonces, y también yo un poco aquí veo una dicotomía, una apraxia, que no hay sinderesis entre lo que se expresa y con lo que se hace. Entonces, y eso es un problema sistémico. O sea, si vemos un gobierno que le deseo lo mejor, efectivamente, porque necesitamos estabilidad democrática, necesitamos efectivamente institucionalidad, necesitamos que todos podamos sumar y multiplicar, no restar ni dividir, frente a cualquier circunstancia que la vida te vaya también poniendo bemoles, etcétera. Pero hay que ser propositivos, hay que ser demócratas y apuntar a un desarrollo de manera colectiva. Pero si vemos que un gobierno tiene una perspectiva liberal, porque así se define, una perspectiva neoliberal, etcétera, usted sabe muy bien que los liberales hablan que la mejor política en términos industriales es la que no se hace. Claro. Entonces, dejar pasar. Exacto, durante menos intervención el Estado en la economía es mejor para ellos, etcétera. Entonces, y lo mismo está en términos de impuestos. Entonces, durante menos impuestos exista, en teoría va a venir inversión. Eso piensa el liberal como tal. Pero vemos lo contrario, pasa lo contrario. Entonces, no hay una concepción en términos ideológicos sustentada. Es lo que yo me había referido, que un ejecutivo o cualquier líder en términos local, provincial o nacional tiene que tomar decisiones en términos dogmáticos, en lo que él cree. Pero yo siempre me voy a mantener, y lo he dicho y lo diré, que todos los extremos en una sociedad van a generar desigualdades, como tal, las izquierdas extremas y las derechas extremas. Por lo tanto, si tiene que tomar decisiones en términos de política pública pragmática y ecléctica. ¿Qué es eso? Que si hay que hacer política pública social, me explico, porque hay un efecto positivo, digamos, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, si el bono de desarrollo humano que nació por la falta de recursos de los sectores sociales, etcétera, y se convirtió en transferencias condicionadas para las madres que lleven a los hijos a la escuela, si eso se evalúa y vemos el efecto que las madres están llevando a los hijos a la escuela, hay que apoyarlo. ¿Me explico? Entonces, es porque hay un impacto social que es beneficioso para el Estado, etcétera, porque estamos educando el siguiente paso de la civilización. Si vemos en política comercial que el Tratado Multipartes con la Unión Europea está generando un aumento de divisas, está generando aumento de empleo, está generando recursos para el Estado en términos de impuestos, entonces hay que apoyarlo y fomentarlo y articularlo, porque un Tratado Multipartes con la región europea genera réditos positivos para el Estado, y entonces hay que ver cómo se fomenta mayores tratados multipartes o de libre comercio que también generen réditos para el Estado. Entonces, eso se llama pragmatismo, que no necesita ser liberal o izquierdista. Exacto, se necesita tomar decisiones conforme a la necesidad que requiere el pueblo ecuatoriano. Entonces, ese enfoque es lo que requiere el Estado ecuatoriano. Y los que gobiernan en la actualidad tienen la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de hacerlo. Ahí está la visión desde la academia, ¿no? Con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Ecotec, a quien queremos agradecerle muchísimo, Chino Cornejo, ¿no? Por estos conceptos, por estos minutos y por poder entrar, ¿no?, al análisis de estos temas tan importantes, el tema económico, el tema de producción por un lado, sin soslayar y sin dejar de lado también la situación de inseguridad y la crisis carcelaria que se vive en el país, Eduardo. Me parece un criterio muy ponderado y claro, ¿no? El pragmatismo indica, porque es el sentido común. El sentido común te indica, Alberto, amigos, Javier, amigos, qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y todos respaldamos al gobierno nacional, porque todos queremos ayudarlo, y ojalá las palabras, por eso, y la primera entrevista que tuvimos fue con el ministro Gustavo Manrique, fue sobre el tema hoy en la mañana,
fue sobre el tema de Glasgow, y Alberto dijo una frase terrible: es penoso que en una semana cómo cambian los acontecimientos de un lado al otro de una manera vertiginosa. Luego tuvimos al gobernador Pablo Arosemena, que nos hizo un resumen de la desgracia que ha pasado, de los 62 muertos y todo lo que está pasando. Y luego hemos hablado con un académico, con un hombre que lo sacamos, los gringos lo llaman esto out of the box, fuera de la caja de la política, para que exista también otro criterio, y no solamente sea lo malo y lo negativo, sino diciendo, señores, tenemos que tener lo que ha dicho Gino Cornejo, ¿no? Un clima de tranquilidad, armonía, y para eso el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, para eso está allí, y tomar las medidas que tienen que tomar, aun cuando esas medidas a veces no sean las más agradables, pero para eso está un gobierno no lo eligen para que tenga, siempre lo aplaudan, sino para hacer por lo que lo votó la gente, ¿no? Así es. Agradecerte tu gentileza, amigo. Gracias por venir, te habías perdido. Esperemos tenerte más acá para seguir conversando. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Gracias, mi querido Alberto. Gracias. Estoy a las órdenes. Cuando ustedes necesiten, puedo venir acá y conversar sobre cualquier tema de interés nacional o de interés lógicamente local.